Efesios capítulo 6, y voy a leer solamente hasta el versículo 12. Dice: por lo demás, está Pablo como concluyendo su carta, es la última parte de la carta a los Efesios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden tomar asiento. La semana pasada vimos, y ahorita Alex hizo muy bien en recordarnos, cómo el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos llamaba a la sobriedad y al estar alertas, a permanecer alertas ante la amenaza del enemigo. Satanás, dice a Pedro, busca devorar a los creyentes por medio de atacar nuestra fe. Y Pedro nos llama a resistirlo firmes en la fe. Resistirlo o resistir los embates del enemigo firmes en la fe. Y decía yo que lo más importante, ¿verdad?, era esencial entender que lo hacemos desde una postura de humillación bajo la poderosa mano de Dios. No lo hacemos en altivez, no lo hacemos en arrogancia, sino en dependencia de su gracia y poder. Esta es la postura esencial, que significa que vivimos sometidos a Dios, sometidos a su reino, sometidos a su voluntad. Oramos, el Señor nos enseñó a orar: venga, Señor, tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la postura. El Padre Nuestro es principalmente una demostración de que oramos en una cierta postura. Así es como vivimos protegidos del enemigo. Y me gustó, la semana pasada terminamos cantando este himno que escribió Martín Lutero: Castillo fuerte es el Señor, que está basado, creo yo, ¿verdad?, en el Salmo 46, que dice así. Versículo 10: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Versículo 11 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y baluarte es una palabra que tiene referencia a una fortaleza, a un castillo, a una fortificación. Es una de las partes de los muros que rodeaban a una ciudadela donde estaba un castillo, en donde los soldados podían proteger los muros sin que fueran atacados o lastimados por los enemigos. Imagínate entonces una ciudad amurallada, de esas ciudades antiguas como lo era Jerusalén, con un castillo amurallado, a donde cuando venía el enemigo y se oían los vigilias que anunciaban que venían los ejércitos, toda la gente que estaba en el campo, toda la gente que andaba en los caminos, corría a refugiarse dentro de la muralla. En algunas películas, ¿verdad?, como en el Señor de los Anillos, ¿se acuerdan ustedes que el ataque de los monstruos, aquellos que venían atacándolos, ¿verdad?, invadieron y tumbaron el muro, y la gente que estaba protegiendo, ¿a dónde corrió a refugiarse? Al castillo. Bueno, el castillo es nuestro Señor.
La seguridad del pueblo está en su localización, en dónde está, en dónde estamos nosotros. Nosotros podemos resistir al enemigo estando en el Señor. Él es nuestro castillo. Dice, estén quietos. La cita de Isaías, que creo que también leí la semana pasada, dice, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué estás asustado? No nos llama el Señor a estar asustados ante el enemigo, nos llama a estar sobrios, cuidadosos, conscientes, alertas ante el embate del enemigo. Pero para resistir al enemigo, desde esa postura de seguridad, el Señor no nomás nos dice que nos refugiemos, nos dice que resistamos. En otras palabras, peleamos una batalla desde dentro de los muros. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se supone que debemos estar haciendo para resistir al enemigo estando refugiados en el Señor? ¿Con qué armas le resistes? Pues lo primero que tenemos que entender entonces, ¿verdad? Y es una de las cosas que me preguntaban a mí los pastores, es decir, bueno, tenemos que hablar de cuáles son las insidias, los estratagemas del enemigo. ¿Cómo es que nos ataca el enemigo? Entonces vamos en esta primera parte a ver precisamente eso, cómo es que trabaja el enemigo. ¿Cómo es que trabaja el enemigo? ¿Cuáles son sus estratagemas? Primero que nada, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y lo dijo, cuando menos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, 3 veces se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Es una de las cosas que la gente ignora. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Sabes tú que tú eres de Dios? Espero que sí. Pero dice esto, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto quiere decir que el diablo tiene a su disposición todos los recursos del mundo. Él es el que mueve, dice Efesios capítulo 2, el que mueve las corrientes de este mundo. La influencia, las filosofías de este mundo. Él las mueve, Él las controla, Él las influye. Los gobiernos de este mundo, ¿ustedes no creen que están influenciados por el mismo demonio? Con todas las tragedias y todas las cosas que suceden, los abusos, la opresión, la injusticia que los gobiernos mantienen, es porque el diablo quiere destruir la obra de Dios. No más piensen en esto. ¿Saben ustedes en dónde está la iglesia que está creciendo más rápido de todo el mundo? ¿Saben dónde está la iglesia que está creciendo, que tiene millones? Está en Irán. Y estuve leyendo un poco ahí. Resulta que parece ser que una de las motivaciones para bombardear y matar con una actitud de arrogancia, decir, si no ceden y hacen lo que nosotros queremos, los vamos a matar a todos. Y resulta que parte de la motivación de la guerra era ganar la ventaja en el cruce del Golfo, el estrecho de Hormuz, donde todos los barcos, al Irán combatir los barcos, combatir el cruce de los barcos, había una compañía que tenía cientos de años asegurando esos barcos y dejó de asegurarlos porque estaban en guerra. Y uno de los gobiernos atacantes ahora ya se acreditó esos seguros y van a cobrar una tarifa para que pasen. O sea, un interés económico. Y nuestros hermanos de Irán, la iglesia que está avanzando más en todo el mundo, sufrieron los embates de la guerra.
Y la excusa era Israel. Hermanos, que no nos confundamos. Él tiene el dominio. Entonces Él influye en las modas, en las filosofías, en la música, en las tendencias de moda, en las cuestiones aparentemente inofensivas. Que tú dices, ¿y eso qué tiene de malo? Como el mundial. ¿Ok? Y qué bueno que viniste con tu camiseta verde. Yo también le voy a México. Pero ¿quién crees que está detrás del mundial? ¿Jesús? Ve lo que logra el enemigo con un juego. 1 millón de personas en Reforma. 1 millón de personas como locos, embriagándose, haciendo barbaridad y media, tontería y media, abusando unos de otros. O sea, ¿esto es de Dios? Hasta muertos hubo. Y la gente enloquecida, ¿verdad? Dejando de ir a trabajar. O sea, diciendo, es que esto es importante. Es que si gana México vamos a ser felices. Si gana México, hermanos, no va a cambiar nada. Eso me lo mostró el Señor hace muchos años, que andaba yo, traía una carga pesada y salí a caminar ahí por mi casa. Silencio total. No había un alma en la calle. Todos estaban viendo el juego. Se oían los gritos desde las casas y desde los bares. ¿Quién estaba alabando y agradeciendo a Dios en ese momento? ¿Ustedes creen que es algo trivial? ¿Que es algo inofensivo? Es una estrategia. Mientras la gente esté ocupada con eso, mantiene una idolatría de un juego que no hace absolutamente ninguna diferencia al mundo. No van a estar mejor los niños abandonados y huérfanos. No se va a adorar más a Dios. La gente no va a cambiar sus costumbres morales. No va a haber menos abuso doméstico, al contrario, va a haber más. No va a haber menos alcoholismo, ni menos drogas, ni menos violencia, ni menos crimen, ni menos corrupción. Nada. Pero la gente, como loca. Si nosotros nos alegramos más, vimos esto como pastores ayer que querían cambiar el horario. No sé si hubiera sido mejor que lo cambiaran y que fuera ahorita. Ya nos ha pasado. Cuando eso pasó, creo que fue hace 8 años, hubo iglesias que cancelaron su servicio para poder ver el mundial. Hubo iglesias que lo pusieron en la pantalla, tuvieron un servicio acortado para luego poder ver el mundial. El enemigo es el príncipe de este mundo y lo que él más quiere es afectar al pueblo de Dios y destruir al hombre, que es la criatura que Dios hizo. Dice la Escritura que es un ladrón, asesino y mentiroso. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Robar, noten, matar. El diablo viene a matar. Ustedes son de su padre el diablo, dice Juan al 8:44, cuando hablaba con los fariseos, dice, y quieren hacer los deseos de su padre. Fíjate la influencia que tiene el diablo. Mueve a las personas para que deseen hacer los propósitos del diablo. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces el enemigo siempre habla con mentira. Diablo nunca te va a hablar con la verdad. Si es el príncipe de este mundo, entonces tampoco puedes confiar en la veracidad de lo que el mundo sostenga como verdad. Y con sus mentiras busca destruir. Hermano, si tú no estás vigilante a lo que tus hijos están amando, esto, hermanos, esto no viene de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Esto no viene de Dios. Las redes sociales no son de Dios. Y dicen, bueno, es que se pueden usar para las cosas de Dios. El beneficio que ha traído a la iglesia es así. El maleficio que ha traído al mundo es así. El mundo cayó en adicción. Y si tú estás diciendo, sí, yo quiero que mi hijo de 8 años ya tenga un teléfono porque él me lo está pidiendo, pones a pensar, ¿estás actuando con sobriedad? ¿Estás siendo alerta? Que eso, si el diablo viene solo a matar y destruir y robar, es un asesino. Y ya está sucediendo. Niños que se suicidan porque la inteligencia artificial les dice que no hay problema y hasta les dice cómo hacerlo. ¿Puede ser eso algo de Dios? Es un engañador. Dice Juan que es el engañador y el anticristo, pero 2 Corintios 11:14 dice esto: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es un engañador, hermanos, porque el mal raramente se ve como algo malo hasta que cumple su meta. Cuando salió esto, había una cosita que se llamaba el iPod. Y a mí se me hizo el mejor invento del mundo, ¿verdad? Y traíamos teléfonos celulares de esos que se abrían así y de los que le picabas, etcétera, ¿verdad? Pero yo traía mi iPod. El día que alguien dijo, es que ya juntaron esto, el aparato de teléfono, con este aparato de música y lo hicieron uno solo, yo dije, esto es de Dios. Y no me había dado cuenta, no sabía que el mal raramente se ve como algo malo hasta que cumple su meta. Cada entrada a nuestras vidas, al presentarse como atractivo, deseable y hasta legítimo, pero es un anzuelo y una trampa camuflajeada que lleva a la muerte. Ya ahorita ya están, esto me sorprendió. Acabo de ver una cosa que supuestamente ahora ya cuando estás hablando con alguien por el teléfono, le piden, levanta la mano con el número 3, que hagas esto así. Dice, porque la inteligencia artificial no tiene capacidad rápidamente de poder generar una imagen en donde la imagen con la que tú estás hablando te pueda hacer así. Entonces ya ahorita no sabemos ni con quién estás hablando. Metieron a la cárcel unos jóvenes en Estados Unidos, jovencitos, porque tomaban fotos de las niñas de la escuela
y con la inteligencia artificial hacían películas pornográficas con ellas, con su rostro. El mal raramente se ve como algo malo. Espérense lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Que muchos dicen, qué maravilla. Hermanos, si viene del mundo, viene del diablo. Y van a acusar por haber dicho eso, me van a acusar de decir que exagerado, es un fanático, es esto. Les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que mueve las corrientes del mundo. Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador. Dice Apocalipsis, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea, el diablo va a ser juzgado porque está acusándonos delante de Dios. Lo vencieron, dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Él está delante de Dios acusándonos. Nos acusa cada vez que fallamos. Él va y le dice a Dios, mira al que tú salvaste. Mira qué ridículo cristiano. Mira qué chafa esa iglesia en México. Dice la Escritura, y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. La sangre del Cordero está ahí ante las acusaciones del diablo. Y también a nosotros nos acusa. También a nosotros, cada vez que fallamos, cada vez que hacemos algo, cada vez que dudamos, cada vez que cuestionamos algo, inmediatamente está buscando acusarnos y sacudir nuestra fe de donde estamos. Él es el tentador que tiende lazos para que caigamos en pecado. 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. En esa misma carta, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que los pastores no deben de ser neófitos, no sea que se enorgullezcan, caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Ese lazo que está ya hablando ahí es la trampa que ponían para cazar aves, ¿verdad? Es un lacito y le ponen una semillita o algo ahí en medio. Cuando llega el pajarito, ¿verdad?, le jalan, o el conejito, lo que sea, le jalan al mecate y lo trampan. O sea, el diablo te pone cebo, te pone comidita, ¿verdad? Como en las caricaturas que te iban poniendo así pedacitos de queso al ratón, ¿verdad? Él es un engañador y es un tentador, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de eso de los ricos que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y en el lazo del diablo. Entonces, tiende lazos como un cazador para que los incautos, los que no están en sobriedad, los que no están alerta, caigan en ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, es que esto ha de ser de Dios? No, es que sí, yo no me lo esperaba y mira, me están ofreciendo esto. Me llamaron por teléfono y me dijeron que me iban a ofrecer un trabajo, me iban a pagar $1,000 a la semana. Y yo estaba orando. Y entonces lo agarré. Y de ahí te jalan. Hermanos de esta congregación han caído en la cárcel en Estados Unidos. Porque en su desesperación, alguien les ofreció un trabajo, lo agarraron, cruzaron al paso y llevaban carga de droga. El diablo es astuto. Tiende lazos. Y lo último, y muy triste, es que dice la Escritura
que ciega a las personas y roba la palabra para que no vean a Cristo. Dice 2 Corintios 4:3, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, también Pablo lo veía como el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La parábola del sembrador, parábola de las tierras, pues, ¿verdad? Dice que la semilla que cayó en el camino donde la tierra estaba endurecida, estaba la semilla. Dice, viene el diablo y la arrebata de sus corazones para que no crean ni se salven. O sea, él está atacando, combatiendo a la iglesia para que no se extienda el evangelio. Por eso es que nunca debes de pensar que solamente por compartirle a alguien algo del Señor lo va a recibir. O sea, tenemos que orar, hermanos, y pedirle al Señor que abra el corazón, que quite la venda, que proteja esa semilla. ¿Por qué? Porque el diablo, tú le hablas a alguien, el que levanta la oreja inmediatamente es el enemigo. Si estas son sus estrategias, ¿cómo vamos nosotros a resistir? Pero el enemigo es terrible, es un asesino. Si pudiera, mataría a nuestros hijos. Pero el Señor, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Él es nuestra fortaleza. Dice el versículo 12 que leímos ahorita, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es como si estuviera describiendo una guerra cósmica, ¿verdad? Donde tienes tú toda una, ¿cómo se dice? Una escala, ¿verdad? De principados y potestades y poderes, y hasta ellos influyendo los poderes de este mundo para combatir la iglesia, los propósitos del Señor, el evangelio, el reino de Dios. No podemos nosotros, hermanos, estar firmes. Es necesario la fortaleza del Señor para estar firmes en la fe y así resistir. Que sería mi segundo punto. Es necesario la fortaleza del Señor para estar firmes en la fe, para resistir. Nosotros solamente podemos resistir con la fuerza del poder de nuestro Dios. No es en nuestras propias fuerzas, sino es en su poder. Por eso dice el versículo 10, por lo demás, fortalezcanse. O sea, sean fortalecidos, sean fuertes. Es una exhortación que está en el pasivo. En otras palabras, sean fortalecidos ustedes, reciban la fortaleza. No es háganse fuerte, no es ponte a hacer ejercicio para que tengas más fuerza, no, sino recibe la fortaleza del Señor. Ser fortalecidos en el Señor necesitamos entonces buscar ser fortalecidos. Necesitamos vivir en dependencia de su poder para que nuestra fe no desfallezca. Entonces, ahorita que oraba Alex, oraba exactamente eso. Fortalécenos, Señor. Guárdanos. Danos de tu fuerza. Y Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. ¿Cuánto hace que tú no le pides al Señor que te fortalezca contra el embate del enemigo? Que proteja tu mente, que te dé discernimiento y sabiduría, que te ayude a no caer en la tentación, que te dé su fortaleza para que no desfallezca tu fe. ¿Cuántas veces no estás? ¿Qué tan seguido debes estar haciendo esto? ¡Todos los días!
¿O a poco crees que el diablo descansa? Diablo no hay fines de semana para el diablo. Yo creo que los fines de semana es cuando más activo anda. Todos los días, hermanos. Y entonces lo que este texto tiene es una descripción extensa de la armadura de guerra del Señor mismo. Está describiendo a partir del versículo 13, y yo lo tomo del 13 hasta el 18, está describiendo cómo el Señor está él mismo armado. Como un guerrero el Señor, y está diciendo, la armadura de Dios, la que usa Dios, la que tiene Dios, tú también la debes tener. Entonces vamos a leerlo, dice el versículo 6:13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, toda, para que puedan resistir en el día malo. Habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Esa es la meta. La meta es que permanezcas firme, que no retrocedas, que no te achicopales, que no te rindas, que permanezcas firme. Versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, hay libros que se han escrito de esto, y creo que muchos autores lo quieren ilustrar como que de alguna manera las partes de la armadura tienen un significado particular, como que el casco protege tus pensamientos. Pero la verdad de las cosas es que a través de la Escritura los elementos de la armadura se aplican de diferente forma. ¿Okay? A la hora de la hora, lo importante es que pongas toda la armadura, que estés apoyado en la fortaleza del Señor, y no que pienses, ay, es que andaba sin el casco y pues se me pegó el diablo. No. Es que entiendas que el cristiano está cubierto con todas estas cosas. Completamente cubierto debes estar. ¿Okay? Entonces es básicamente como que los mismos es el mismo elemento. La firmeza en la fe vista desde a lo mejor un poquito de diferentes perspectivas. Pero vamos a verlas de todas maneras una por una. Lo importante, hermanos, es que nuestra fortaleza está en Cristo. En otras palabras, nuestra fortaleza está en nuestra unión con Cristo. Si esta es la armadura que dice en Isaías 11 y 52 y 59, los elementos de cómo está vestido Dios, cómo está vestido su Mesías, entonces, y Pablo lo usa para referirse que tú también tienes que estar cubierto con estas cosas. Entonces quiere decir que nuestra fortaleza radica en nuestra unión con Cristo, porque Dios ya ha ganado la victoria sobre el enemigo. El enemigo está derrotado. El enemigo tiene días contados. Por medio de la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, el enemigo fue derrotado. Y ya todo, dice, Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando solamente que todas las cosas, incluyendo sus principados, potestades y poderes, sean sujetados bajo sus pies. Están derrotados, pero andan sueltos, cumpliendo el propósito de Dios de fortalecer la iglesia de manera indirecta por medio de sus embates. No estamos llamados nosotros a ganar la victoria porque ya la ganó Cristo. La victoria es de Él. El vencedor es Él. Nosotros estamos llamados a resistir al diablo y no rendirnos ante sus insidias, permaneciendo firmes en el Señor.
No solamente estamos bajo su reino y protección, sino que también su fuerza es nuestra fuerza. Su armadura es nuestra armadura. Su Padre es nuestro Padre. El lugar en donde estamos nosotros es sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Efesios nos lo afirma así en el capítulo 2. Entonces, nuestra fortaleza, hermanos, está en nuestra permanencia en Cristo. Juan 15 dice que Jesús le dice a sus discípulos: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así es como deben de vivir. Permaneciendo significa que tú permanezcas unido, estás agarrado de Cristo, estás recibiendo de Cristo. Esa permanencia es lo que nos permite hacer frente a las insidias del diablo. Entre más busques tú estar cerca de Cristo, entre más busques estar agarrado de Cristo, menos podrá el enemigo acercarse de ti. Santiago, en lo que leyó ahorita, ¿quién no leyó? Arturo. Santiago 4, dice esta frase, dice: sométate a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. Y dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Se acuerdan que les decía yo la semana pasada? ¿Qué hace un papá cuando va con su hijo pequeño al mercado o a algún lugar donde hay un tumulto de personas? ¿Qué le dice? Mi hijo, agárrate de mi mano y no te sueltes. ¿Verdad? Cuando hay peligro, agárrate y no te sueltes. Pues ¿qué crees que está diciendo Cristo con la armadura? Agárrate y no te sueltes. ¿Ok? Nuestra fortaleza para poder resistir y estar firmes viene de apropiar su armadura, su vestimenta. Estén pues firmes, dice la primera de ellas, la primera parte. Estas son diferentes expresiones de nuestra permanencia en Cristo, de nuestra comunión en Cristo, de vivir en Cristo y con Cristo, y seguir a Cristo, obedecer a Cristo, creer en Cristo, confiar en Cristo. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Está hablando de un cinturón, o te dicen también que puede ser como la faldilla que usaban los soldados, ¿verdad? Que cubre la parte inferior del guerrero. Si es el cinturón era lo que cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, los trabajadores estos que cargan los costales de harina, ¿verdad? Y los están descargando de un camión y los están echando a la bodega. Traen un cinturón que les da la fortaleza para poder levantar cosas pesadas, ¿verdad? También si tú vas a traer una armadura, necesitas sujetarte la armadura, necesitas un cinturón, algo que te amarre todo. Y lo que está diciendo aquí es que lo que te amarra es la verdad del Evangelio, la verdad, todo lo que Dios ha hecho y dicho conforme a su plan, todo lo que Dios ha revelado como verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, ¿qué? La verdad. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar sujeto con la verdad. No necesitamos temer ni temblar si estamos confiando, creyendo y teniendo fe completa en la verdad de su palabra y todas sus promesas. Por eso es que la estrategia del diablo siempre va a ser atacar la verdad de Dios, cuestionar la verdad de Dios, cuestiona su realidad, cuestiona su promesa, como lo hizo con Eva. Tú dices: yo confío en el Señor es mi fortaleza. ¿Qué dice el diablo? ¿De veras? ¿Sí crees? ¿O por qué tienes miedo entonces? ¿Por qué tienes miedo del futuro? ¿Por qué tienes miedo de lo que le pase a tus hijos? ¿Por qué tienes miedo? Si el Señor es tu fortaleza, pues no deberías tener miedo, ¿no? Él va a cuestionar la verdad, va a hacer que dudes la verdad. Cuando vimos la semana pasada que Cristo resistió el embate del enemigo,
no lo hizo solamente por citar la Biblia, sino porque estaba citando verdad. ¿Ok? Entonces se estaba apoyando en la verdad de la palabra, confiaba en ella, era gobernado por ella. Cristo no solamente citó la Escritura, sino que se sometió a la verdad, a la voluntad de Dios, su Padre. Y ¿saben una cosa que mucha gente no sabía? Cristo no hizo lo que le estaba diciendo el diablo. Estaba sometido a la verdad. Entonces nosotros también resistimos las mentiras, amenazas, cuestionamientos, acusaciones, engaños de Satanás, creyendo, confiando, y ahí les va la tercera cosa, obedeciendo la verdad, sometiéndonos a la verdad. Piensa. Y ahorita, mejor, este es el ejercicio. Te estoy diciendo estas cosas. ¿Cuántos de ustedes, en lo que les he dicho hasta ahorita, ya, cuando menos en unas 2 o 3 veces, han dicho, ¿será verdad eso? Oye? No estaré exagerando. Les estoy diciendo lo que dice la Escritura. Les estoy diciendo lo que es la verdad. Y a lo mejor algunos de ustedes ya dijeron, se me hace que está medio exagerado el pastor. Ya está viejo. ¿Se fijan qué fácil? ¿Se fijan qué fácil? Creer, confiar y obedecer. Porque eso va conectado con el siguiente pedazo de la armadura que van juntos. El cinturón va junto con la coraza. Dice, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Revestidos, no nomás es el pechito. Se está diciendo, vístete. ¿Con qué? Con la justicia. Y qué casualidad que en la misma carta Pablo ya habló de esto. Efesios 4:20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Ok? Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Acá dice que estemos revestidos con la coraza de la justicia. Aquí Pablo ya les dijo, vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Pablo está diciendo, la verdad tiene que estar conectada con la justicia. Okay. Estos 2 elementos esenciales en la vida del creyente es con lo que nos debemos vestir. Es lo que nos va a distinguir. Es lo que el vestido, ¿verdad? Es lo que nos distingue. Ahorita dijo Alex, veo a varios aquí vestidos de verde. O sea, yo puedo verte cómo te vestiste y puedo decir algo de ti. No lo voy a decir, pero podría decirlo. O no puedes decir tú algo de alguien simplemente por verlo cómo está vestido. ¿Qué es lo que debe verse de nuestras vidas? La justicia de Dios en la santidad de la verdad. La verdad, hermanos, tiene que traer una diferencia en nuestras vidas. Fuimos creados para reflejar la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Lo bueno de la verdad, lo especial de la verdad. Estas 2 características del nuevo hombre deben estar firmemente sujetas y evidentes en tu vida.
¿Qué está refiriéndose Pablo? ¿Qué es esto de la justicia y la santidad de la verdad? ¿Saben qué es? Es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Dice Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Están pasajes paralelos, está hablando de que tiene que haber un cambio de mentalidad en tu vida para que verifiquen ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esa es la justicia de Dios. Esa es la santidad de la verdad. La verdad viene para que tú conozcas lo que es bueno, lo que Dios dice que es bueno. Y es no solamente para que lo conozcas, sino para que la ames, la ames y la hagas. Todo lo que Dios dice que es bueno, aceptable y perfecto, esa verdad de Dios debe ser recibida y abrazada en fe como verdad y luego expresada en nuestra práctica. Por ejemplo, miren Efesios ahí más adelantito donde dice de revestirse, empieza a dar ejemplos Pablo. El 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, pero den la razón. Fíjense la razón que da Pablo para esto. 27, ni den oportunidad al diablo. Y muchas personas quieren hacer una guerra espiritual en desobediencia, estando en pecado. Nuestra desobediencia, hermanos, es lo que le abre la puerta. Es como quitarte la coraza. Es como querer andar peleando a espadazos, pero así, encuerado. La desobediencia abre la puerta y le da oportunidad al ataque del diablo. No puede resistir al diablo en desobediencia. El que es desobediente a la verdad de Dios no solamente no permanece firme, sino que va ya retrocediendo porque ya se rindió al pecado en su vida. Entonces el diablo lo que va a buscar es cuestionar la verdad para que luego te tiente a que le des cabida a tus deseos pecaminosos y caigas en pecado. Él sabe que tiene un aliado adentro de nosotros. Cristo nos salvó, pero nos dejó un remanente en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está, la carne. Si te hace dudar, si te dice, pero realmente ¿dará Dios? O sea, ¿querrá Dios que seas así? ¿Tan radical? ¿No será eso un fanatismo? Hombre, poquito mal, no pasa nada, a Dios no le importa. Y aparte Dios sabes que ya te perdonó y te va a perdonar. En desobediencia, hermanos, tú ya le abriste la puerta, ya le diste oportunidad al diablo. Si sigues por ese camino, te va a destruir. ¿Ok? Te va a destruir, porque él nomás viene, es un asesino que lo que quiere es matarte. Pregúntate, ¿estás en desobediencia en este momento? ¿Hay pecado no confesado en tu vida? O sea, estás en pecado, pero te creíste la mentira del diablo, que es una mentira que salió del puritito infierno que dice, no, pues no le hace. Pídele a Dios que te dé el arrepentimiento. Y entonces hay personas que dicen, oye, pero pues esto está mal, vivir en amargura es pecado. Tu orgullo es pecado, lo que acabas de hacer es pecado. Sí, pero el Señor todavía no me da la convicción de pecado. Pues no necesitas la convicción, está escrito en la verdad de Dios y te la dio para que sepas, no tienes que esperar a que te la revele. Si la Escritura dice que es pecado, es pecado
Y el único resolución es tu arrepentimiento y tu confesión al Señor. Calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. La Reina Valera lo dice más literalmente como está en el original. Calzados los pies con el apresto del evangelio. La palabra apresto significa que estás listo, que estás dispuesto, que estás preparado. Por alguna razón, la Nueva Biblia de las Américas, para tratar de darle así un poquito más de entendimiento, le agregó la palabra para anunciar, ¿verdad? Pablo agrega este elemento que no aparece en Isaías como parte de la armadura de Dios, pero que tiene referencia a este pasaje que les voy a leer, que es muy conocido en Isaías 52, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Aunque los teólogos debaten sobre lo que este elemento de la armadura significa de manera especial, es obvio, y todos están de acuerdo, que es obvio que Pablo estaba pensando en este texto de Isaías 52 cuando lo escribió. Y lo que podemos pensar es esto: así como el calzado es esencial, nunca vayas a la guerra descalzo, te lo digo por experiencia. Nunca vayas a la guerra descalzo, porque si no puedes pararte en sólido, vas a estar en desventaja. Como el calzado es esencial, el evangelio es esencial. Y el evangelio es el anuncio de la paz con Dios por medio de la reconciliación que Cristo vino a traer a los pecadores. Cristo mismo es nuestra paz. Él vino a anunciar la paz, a reconciliarnos con Dios. Y la preparación que necesitamos, hermanos, es que tenemos paz con Dios. Porque es notorio que Él aquí agrega el evangelio de la paz. Y la cita en Isaías es anunciar las buenas nuevas de la paz. Nosotros tenemos que permanecer conscientes, creyendo, confiando que Él es nuestro Padre. Hemos sido reconciliados por Cristo con Él, que somos sus hijos. Y debemos de estar desplantados con esa gran seguridad. Y Pablo debe estar pensando que entonces estamos llamados a anunciar esa paz a otros, lo cual es algo detestable para el diablo. El diablo quiere que pienses que Dios te odia, que Dios te quiere destruir, que Dios está a punto de mandar un rayo y que te caiga en la cabeza y te electrocute y quedes así todo achicharrado. Eso es lo que el diablo quiere que el mundo piense de ellos. Quiere detenernos, hacernos retroceder. Siempre será buscar, su estrategia, buscar echarnos para atrás y que por temor dejemos de anunciar a otros la paz que tenemos en Cristo. El diablo lo que quiere es detener el evangelio, pero nosotros vivimos para que avance el evangelio. Entonces, creo que este elemento puede tener más bien referencia a que nunca debemos dejar que el enemigo nos haga retroceder, ¿verdad? El calzado tiene que ver con eso, que dice el autor de Hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos, retroceder necesitas dar pasos para atrás, no, nosotros tenemos que seguir siempre avanzando hacia adelante. Fíjense cómo pide Pablo oración. En Efesios 6:19 dice: oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. En la misma carta, al final de la armadura, él está pidiendo: oren por mí para que no tenga temor. Entonces el evangelio de la paz, hermanos, nosotros debemos siempre vivir procurando traerla a los demás.
Siguiente elemento. Piensa nomás esto. Si tú eres de los que tienen temor de hablarle a otros de Cristo, y si cuando tienes temor te vienen pensamientos que alientan ese temor, ¿de dónde crees que pueden venir? Dice, continúa, sobre todo tomen el escudo de la fe. Ya hemos estado hablando de esto en lo general, ¿verdad? Pero aquí este escudo dice que debe estar dirigido específicamente para apagar los dardos encendidos del enemigo. Es un escudo, esa palabra que se usa aquí para escudo, es un escudo que cubre y protege todo tu ser. O sea, no es un escudo chiquito, sino es un escudo grande que debe soportar los diversos dardos mortales que Satanás lanzará en tu contra. No podremos avanzar contra el enemigo si no estamos cubiertos en la fe. El escudo se forma en nuestra vida, hermanos, al apropiarnos las promesas de Dios en nuestro favor. Nosotros tenemos que estar bien conscientes. Para avanzar, por ejemplo, en santidad, hermanos, el primer elemento que debes de tener es este. Tienes que creer lo que Cristo hizo por ti. Tienes que estar en plena confianza de que el Señor te amó de tal manera que dio su Hijo para que tú estuvieras con Él para siempre. Entonces Él te va a tentar a que dudes lo que ya Dios ha dicho que es verdad. Él va a buscar desanimarte, que pierdas la esperanza, que pierdas la confianza. Hermanos, es bien doloroso cuando vemos nosotros hermanos que se rinden y dicen, es que el Señor a mí no me escucha y yo ya me cansé y ya no quiero seguir así. Entonces por mi propia mano, yo voy a buscar lo que yo quiero. Eso es lo que quiere Satanás. Que se te olvide lo que hizo Cristo por ti y lo que leíamos la semana pasada, que se lo leí no sé si 2 veces, en Romanos 8. ¿Por qué Pablo se toma tantos versículos nomás para repetirte que nada te puede separar del amor de Dios? Y eso el diablo lo va a atacar, ¿verdad? Te aseguro que lo va a atacar. Tomen también el casco de la salvación, que está muy ligado a este escudo de la fe, hermanos. Fíjense, aquí les quiero leer esta en otra carta, en 1 Tesalonicenses 5:8. Pablo mismo, cómo habla del casco. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. Aquí está hablando como un escudo, pero en Tesalonicenses le dice a los tesalonicenses que la fe es una coraza, es lo que te protege el corazón. Dice la coraza de la fe y del amor. Y ahorita que hablamos de la justicia, de todo lo que Dios dice que es bueno, perfecto, agradable. ¿Y qué es lo principal que te dice el Señor que debes de procurar? El amor. Si tú vives para amar a tus hermanos, si vives para amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios y amar a tu prójimo, tú estás viviendo la justicia de Dios, estás cubierto. Y aquí lo pone él como una coraza, pero dice, y por casco la esperanza de la salvación. O sea, cuando aquí está hablando del casco de la salvación, la salvación, hermanos, no es cuando el Señor te salvó, ahí empieza tu salvación. Continúa ahorita que estás siendo transformado y renovado, ¿verdad? Y te estás revistiendo de Cristo y culmina cuando estemos con Cristo en la gloria. O sea, la salvación es todo esto, ¿no? Entonces el problema es que muchos vemos la salvación como algo que ya sucedió y entonces caminamos como que ya me salvó Dios y ahora yo tengo que caminar solo, yo tengo que caminar mis propias fuerzas, yo me tengo que transformar yo solo.
y nos mueve el enemigo de nuestra nueva identidad como hijos de Dios y de nuestra nueva esperanza. Nos hace poner nuestros ojos aquí en este mundo. De esto se trata, de que tú tengas éxito, de que a ti te vaya bien. Como padres podemos nosotros pensar que lo más importante para nuestros hijos es su educación, que tengan una carrera, para que les vaya bien. ¿Cuántos profesionistas no conozco que tienen la preparación del mundo y sus vidas son un desastre? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? El Señor, por pura gracia, por causa de su gran amor con que nos amó, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, nos dio vida, perdonando todos nuestros pecados, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Y de ahí nos quiere mover el diablo. Quiere que tú creas que no eres más que un pobre y miserable pecador irremediable. No tienes remedio. Que tu vida es un desastre. Que tu vida no cuenta para nada. Que eres un cero a la izquierda. Cuando que el Señor dio su vida para que tú estuvieras sentado con Él en los lugares celestiales, en la resurrección. Eres un hijo, una hija de Dios, cubierta con la sangre de Cristo y destinado para la gloria eterna, para pasar la eternidad, siglos y siglos y siglos, delante de Cristo, admirando su gloria, la gloria de su santidad, para que estés ahí. Ese es tu destino y eso es lo que tienes que proteger. Porque ahí es donde te quiere pegar el enemigo. Él no quiere que confíes en tu nueva naturaleza. Este dicho que se usa en el mundo, somos solo humanos. Y me puse a pensar, para un cristiano, ¿será eso cierto? Y yo digo, no es cierto. Otra vez ahí anda el demonio diciéndoles, ya otra vez se le botó la canica al pastor. Somos humanos que hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y habita, el que levantó a Cristo de entre los muertos, habita dentro de nosotros. Ya no somos solo humanos, somos hijos de Dios. En donde habita el Espíritu Santo, somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Y el poder más grande del universo habita en nosotros. Y todavía dudamos cuando vamos a orar por alguien más, que si estamos haciendo algo inútil. O si vamos a hablarle a alguien más. Es que no sabe, es que mira lo que quería decirte. El que levantó a Cristo de entre los muertos habita adentro de ti, si tú tienes a Cristo. Ay, se me acabó el tiempo. Yo voy a hacerlo rápido, aunque este es algo muy importante. Estos últimos 2 puntos son muy importantes y tienen que ver con la comunión con Cristo, ¿ok? La primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Isaías dice que la misma palabra que sale de la boca de Cristo, ¿verdad?, matará al impío. De su boca sale una espada. Esta es el arma ofensiva en la armadura de Dios. Es la palabra la que tiene el poder de cambiar vidas y de liberar a los cautivos del pecado, la muerte. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo.
Cuando Cristo menciona tu nombre, te da vida. Dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? Poder de Dios. Y para discernir el ataque del enemigo, hermanos, necesitas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, que penetra hasta lo más profundo y discierne el alma, discierne el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. La palabra es lo que te va a reflejar. Okay, tú te vas a ver ahí como si estuvieras viendo un espejo tal y como eres, porque la palabra te va a informar. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tu alimentación con la palabra de Dios es tu mejor arma para combatir sus mentiras. Una mente y un corazón lleno de la palabra de Dios es una mente que está siendo renovada por el poder de Dios y que piensa los pensamientos de Dios. Un corazón lleno de la palabra de Dios es un corazón que desea permanecer y seguir su palabra en obediencia. Si tú te dedicas a la palabra de Dios, por eso quiero que traigan sus Biblias. Si tú te dedicas a la palabra de Dios y te comprometes a seguirla en obediencia, hermanos, tú ya estás avanzando ofensivamente en contra del enemigo. Pero estás viviendo una vida intencionalmente vivida para agradar al Señor y le vas a estar dando en la torre todas sus estrategias. Mire cómo dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. No solamente cuando estamos llenos de la palabra de Dios, nosotros tenemos victoria, cuando estamos llenos de la palabra de Dios y la hablamos a los hermanos, estamos ayudándoles a ellos, enseñándoles a ellos, amonestando a otros, llevando a cabo la obra de Dios en la vida de otros, en comunión bíblica, ya sea para regeneración, para que conozcan a Cristo, o para santificación, para que crezcan en Cristo. Entonces queremos hablarnos la palabra de Dios, tenemos que ser un cuerpo que vivimos rodeados de la palabra poderosa de Dios. Eso es como avanzamos. Así es como avanzamos, hermanos. Y por último, el último pasaje en el versículo 18 termina con un llamado a la oración. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sobrios y alerta significa que estamos velando. Ahorita me gustó mucho que Alex oró por nosotros, ¿verdad? No solamente que fuéramos fortalecidos, sino Señor, bendice a los hermanos, cúbrelos, protégelos. Velen, dice, velen en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es velar en oración, también debe ser incluida dentro de los elementos necesarios para permanecer firmes en la fe. No está ahí por coincidencia, no está ahí porque está terminando Pablo su carta. Es más, yo una de las cosas que batallaba con la armadura, como la puso aquí Pablo, es que eran 6 cosas. Decía, falta una. Pues no nos falta. La oración es un arma. La oración es una armadura, es parte de la oradura. El soldado vestido con la armadura de Dios está avanzando orando. Eso que les decía ahorita, que decía Santiago 4:8, ¿verdad? Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Y luego que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La oración es nuestro clamor a Dios para acercarnos a Dios, buscando su reino y su voluntad. Estemos velando con toda perseverancia y súplica. La oración es velar acercándonos a Dios, intercediendo por todos continuamente, velando por sus almas para que Dios los fortalezca.
Hermanos, estamos anunciando estas reuniones de oración y yo no estoy seguro que lo debamos hacer cada 15 días. ¿Ok? No pudimos verlo. Este viernes va a determinar si lo hacemos cada semana de aquí a Fieles. ¿Ok? Porque tenemos que orar, tenemos que velar. Su grupo de casa es el último. No faltes a tu grupo de casa esta semana. Y sabes que cuando vayas, oren unos por otros y velen en oración intercediendo unos por otros para que el Señor los guarde y los proteja. Ahora, voy a cerrar con esta oración de Pablo. Pero creo que antes vamos a tener la cena del Señor. Para irnos con esta oración. Esta oración va a ser mi bendición final. Como abre Pablo el capítulo en Efesios 1. ¿Por qué no les pido a los mujeres que por favor se acerquen con el pan y el vino? Y al equipo de alabanza que pase también. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para tomar la cena del Señor con todo esto que en mente que tenemos aquí. Y les pido de nuevo disculpas por el tiempo. Miren, ahorita que les leía Apocalipsis 12, cuando habla de la derrota del enemigo, tiene una frasecita ahí que no sé si se fijaron, en el versículo 11 del capítulo 12 dice que los hermanos que estaban allá, los creyentes que estaban, los santos de Dios que estaban en el cielo, dice que vencieron al enemigo. Lo vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero. Esto que hacemos en la cena del Señor no es un acto religioso, gracias. No es un acto religioso, no es un rito. Es porque nosotros estamos conscientes que lo único que tenemos, lo principal que tenemos, lo mayor que tenemos, es que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. En su mente soberana, hermanos, tenía nuestros nombres en mente cuando Él estaba dando su vida. Y es su muerte, el derramamiento de su sangre y su resurrección lo que nos ha dado vida y lo que nos ha ganado la entrada a la eternidad en su presencia y lo que nos ha dado la victoria contra el mal. Entonces, no estamos haciendo algo trivial, ¿verdad? Como un rito. Estamos confesando. Dice, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de sus palabras. Nosotros estamos confesándole aquí delante de los principados y potestades que puedan estarnos vigilando ahorita. ¿Por qué es que podemos estar de pie y no retroceder? Porque estamos cubiertos con esa sangre. Estamos sellados con la sangre de Cristo Jesús. Porque somos de Él y le pertenecemos. Y Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Y eso es lo que vamos a confesar. Amén.